compartir este tiempo. Me tomé un trabajo esta semana que fue preguntar a muchas personas qué sabían acerca del Domingo de Ramos. Me llevé una gran sorpresa. La mayoría de los que le pregunté no tenían ni idea. Y me llamó mucho la atención, porque hasta hace no muchos años yo recuerdo los domingos de Ramos, así llamado este domingo particular, cuando yo iba para la iglesia siempre, y por la calle era común ver familias con algunas ramitas que también iban a su iglesia, probablemente católica, donde las ramitas son parte del ritual y se bendicen las ramas y bueno. Pero yo hoy a la mañana no vi ninguna. ¿Ustedes vieron? ¡Ay, qué bueno! Me alegra, porque siempre estas cosas me ponen en cuestionamiento. ¿Vieron cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Y yo cuando veo que hay algunas expresiones de la fe cristiana que van desapareciendo, digo, Señor, dame a mí fidelidad, fortaleza para poder ser fiel hasta el último día. Amén. Y entonces pensé, pero hablar del Domingo de Ramos, yo pensé que era como una obviedad, algo que todos sabían. También pensé que hay muchas personas que probablemente estén aquí, que no tienen una historia de iglesia. Así que me pareció muy interesante poder verlo descriptivamente y después algunas cositas que son más de fondo y de enseñanza o de desafío para nosotros. El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos recordamos el evento histórico conocido como la entrada triunfal. Y da inicio a lo que es la Semana Santa, que es la última semana de Jesús aquí en la tierra. ¿Lo sabían? Algunos. Esta última semana comienza con Jesús yendo a Jerusalén y sus seguidores con él, y ya sabemos que es una semana en la que se van a desencadenar una secuencia muy conectada, entrelazada de situaciones que van a pasar por la cruz de Cristo, luego de un juicio, luego de padecimientos horrorosos, y va a concluir el domingo con la resurrección. Los últimos días de la vida de Jesús aquí en la tierra. Pensaba que es una semana en la que toda la gama de sentimientos posibles en esa comunidad se vivieron intensamente. Pensé en algunas cosas, miren, pensé en alegría, pensé en angustia, pensé que en esa semana hubo mucho de esperanza, pero también mucho de decepción. Pensé que hubo mucho de compasión, pero muchísimo de impiedad. Pensé que hubo mucho de aceptación y mucho de desprecio. Mucho de seguridad, pero también mucho de incertidumbre. Mucho de amor, pero también mucho odio. Y los sucesos y las situaciones fueron también sumamente variadas. Hubo charlas íntimas de amistad, hubo juicios, hubo encuentros de multitudes, hubo lugares donde la soledad prevaleció, hubo traiciones, compromisos, celebraciones, duelos. Todo eso sucedió esa semana. Hablábamos con Miriam anoche, muy tarde, y yo le decía, es la semana más importante de la historia de la humanidad. Y me decía, es una de las más importantes. Y no sé si tiene razón ella o yo. Yo creo que es la más importante de la humanidad. Y de hecho, los 4 evangelios hablan acerca de este suceso que inicia esta semana o los eventos de la Semana Santa. El escenario es ya de por sí especial. Jerusalén estaba recibiendo multitudes de personas
que venían de todas las regiones para celebrar el Pesaj. ¿Está bien dicho? El Pesaj, la Pascua. La fiesta en donde los judíos recordaban que el ángel de la muerte había pasado por alto de los primogénitos de Israel, pero había matado a todos los primogénitos de Egipto. Con lo cual fue el punto final de una esclavitud horrenda que el pueblo de Israel vivió en Egipto. ¿Sí? Así que se celebra la liberación, la libertad del pueblo de Israel de manos de Dios. Dios hizo eso. Y cada año todos los judíos se acercaban a Jerusalén para participar de esta fiesta. Pero no era una fiestita de un rato. No iban un rato a hacer una recordación. No era una fiesta pequeña. Era de muchos días. Algunos iban toda la semana y algunos hasta se quedaban más. Uno de los ejemplos es cuando Jesús, de chico, en su adolescencia, fue con sus padres. Dice en Lucas 2, el niño crecía, se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, no un ratito, gracias, muchas gracias. Ahora tengo 2 vasitos, espero no ahogarme. Pero uno ya se estaba terminando de agua, así que gracias. Todos los días de la fiesta. Y al regresar, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día. ¿Quiénes? Los padres de Jesús. Un día de camino. No sé cuánto, 20 kilómetros, 15 kilómetros. Un día de camino. Y al no hallarlo, volvieron a Jerusalén buscándole. Un día de camino. Así que todos los días de la fiesta, más un día, más un día. Bueno, lo encontraron, ya sabemos, ¿no? Sentado con los maestros, preguntando y aprendiendo más acerca de las Escrituras. Así que estamos hablando de un momento muy especial. Pero no solo ese es un dato esencial para este escenario, sino que también todo lo que sucede en este momento tiene que ver con una Israel, con un pueblo sometido a un imperio. El imperio romano tenía sometido al pueblo de Israel y había bastante dureza, ¿no? En impuestos, en control. Los soldados romanos caminaban por las calles de Jerusalén. ¿Sí? ¿Lo ven el escenario? Una fiesta multitudinaria, muchos días, un pueblo que celebraba en la recordación de cuando el Señor los liberó, Dios los liberó de la esclavitud, en medio de una situación no de esclavitud, pero de dominio de un imperio que los sometía. Y entonces ahí sí vamos a leer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, que es uno de los relatos, junto al de Mateo 21, Lucas 19 y Juan 12, que nos hablan de esto que nos nombra como la entrada triunfal. Claro, la entrada triunfal, en el título, está contradiciendo un poquito lo que yo escribí ahí como título de este mensaje: celebrado y despreciado. ¿Es triunfal o no es triunfal? Bueno, vamos a ver el final. Mientras tanto, lo que vamos a ver es esta tremenda contradicción de celebrado y despreciado. Dice en Marcos 11, 1, cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traerlo. ¿Sí? Un asnito, un asno pequeño. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá.
Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Sigue el pasaje diciendo, y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho. Y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él, y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Otro de los evangelistas dice, de los árboles iban cortando ramas, y Juan nos dice, llevaban también palmas, ¿no? De palmeras, ramas de palmeras, que era una costumbre judía, que se usaba en otra fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, pero que tiene bastante relación también con algo de esta historia. Así que allí está Jesús acercándose a Jerusalén, entrando a Jerusalén, y de alguna manera, con todos los elementos reales, con todos los elementos que podrían nombrar, acá hay un rey. La gente poniendo sus mantos como una alfombra para que pase, y cabalgando, pero no en un caballo como los grandes conquistadores de su época ni los reyes de la historia, sino en un asno humilde. Este es un rey, pero es un rey humilde. Y dice que los que iban delante y los que le seguían gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Esta es la canción, esta es la celebración, esta es el grito de la muchedumbre. ¿Está? Esa es la historia. Ahora, se me ocurrió pensar en 5 aspectos de esta historia que quisiera recorrer brevemente. La primera es la imagen en sí. La imagen en sí es Jesús, que sabía todo lo que iba a acontecer. De hecho, en una situación en la que Jesús con sus discípulos estaban en cierta intimidad, y Jesús le pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Ante esa declaración Jesús empieza a conversar, y desde entonces, dice el Evangelio, en Mateo 16, después lo pueden buscar, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Él ya sabía que iba a ir a Jerusalén, y esto es bastante antes, y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya sabía de este evento, y los religiosos de la época también sabían de este evento, solo que no lo relacionaban con Jesús. El profeta Zacarías, en su capítulo 9, versículo 9, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna. ¿Sí? Por eso en uno de los evangelios, creo que es Lucas, afirma que, ahí está, lo dicho por medio del profeta, ¿sí? Esto es para que se cumpla lo dicho por medio del profeta, haciendo referencia a esta escena de Zacarías. ¿Está bien? La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes. Y esos contrastes tienen mucho que ver con nosotros y con la aplicación para nosotros. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno. De hecho, el Señor Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y sabemos que el venir Jesús a la tierra es un acto tremendo de humillación. El Dios de los cielos, ya lo vamos a ver más al final, dejando su gloria, movido por amor y obediencia al Padre, viene al mundo y se rebaja a ser como uno de nosotros. Es un acto de humildad.
Y no se sube a un caballo blanco y empieza los latigazos. Se sube a un asno. Y solo mira cómo la gente lo aclama, sabiendo que esos mismos gritos de clamor reverente y de alabanza se iban a transformar en muy poquito tiempo en un crucifícale de total sentencia condenatoria. ¿Es así? Faltaban poquitos días. Pienso cuántas veces nosotros alabamos al Señor y en nuestras acciones cotidianas lo negamos. Dios nos libre de esto, ¿sí? Muchas veces en la semana me pasa que tengo que parar un poquito la cabeza y mi accionar y decir, Sergio, foco. El Señor está presente, el Señor está cuidando, el Señor está esperando de vos. ¿Cuántas veces lo haces en la semana? Yo te invito a hacerlo en la semana. Es un buen ejercicio. No siempre me sale bien, pero es bueno. Sergio, el Señor es este Rey grande que vos celebrás muchas veces. Ojo, no lo desprecies. La segunda cosa que me parece un elemento interesante es la exclamación en sí misma. La exclamación es una exclamación doble, tiene dos contenidos. El Hosanna o Hosana y por otro lado el bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchas veces en la cultura cristiana se compara el Hosana o se asocia el Hosana a una expresión parecida al aleluya, como gloria a Dios, bendito el que viene. No, no es así. El Hosana justamente es todo lo contrario. No tiene que ver con lo que decimos de Dios celebrándolo, sino de la condición propia. El Hosana literalmente quiere decir, te suplico que salves, te suplico que me salves, por favor libérame, por favor. Es un clamor doloroso ante la conciencia de la propia condición personal. Es decir, que cuando los judíos de esa época veían al Señor en el asno y decían, Hosana, no estaban diciendo, Hosana, como cantamos nosotros, ¿sí? Estaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No era una canción de gozo el Hosana, era de recogimiento, de clamor y al mismo tiempo la celebración de que al fin había llegado el Salvador, al fin había llegado el Mesías prometido. Claro, es una pena que lo que esperaban era otra cosa. Lo que esperaban los hombres en ese momento era un Salvador que los librara del Imperio Romano y de tanta historia de sometimiento. Un reino dividido, esclavitud en Egipto. ¿Sí? Toda la historia del pueblo de Israel está llena de estos lugares donde el clamor del pueblo sigue diciendo, venía a salvarnos, Señor, y acá estaba el que parecía ser el que iba a solucionar las cosas. ¿Qué esperaban? Esperaban un líder político. Esperaban un rey que por fin, aunque viniera con un asno, iba a tener las cualidades, tal vez en su expresividad o en su poder, que los había maravillado. Se hablaba mucho de que había resucitado a Lázaro en esa semana, o en los días previos. Así que confiando en su poder, confiando en su sabiduría, bueno, lo del asno pasaba desapercibido y capaz que es el Mesías. Pero no. Lo que buscaban los decepcionó, porque Jesús tenía un propósito diferente. Y ahí vamos al punto 3. Había un propósito. Hay una imagen que vemos, hay una exclamación del pueblo, pero hay un propósito de parte de Dios. Y podemos pasar la placa. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el mismo que Jesús había expresado siempre. Él había venido a salvar a los pecadores, no a liberar políticamente a nadie. Cuando Jesús hablaba de la libertad, estaba hablando de algo mucho más profundo que la libertad de una nación sobre otra o de un imperio sobre otro.
Estaba hablando de una liberación que para los hombres era imposible de resolverse. De hecho, me llamó la atención, les va a parecer que no tiene nada que ver, pero para mí tuvo una relación tremenda. En Lucas 19 hay un suceso donde Jesús hace un milagro. Le traen un paralítico. ¿Y qué hace Jesús? Estaba el paralítico, imagínense el paralítico, ¿no? O los que lo trajeron, porque dice que los amigos lo trajeron. Imagínense a la multitud mirando. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Voy a decir, pero Señor, levantalos de la camilla. Vino por las piernitas. Y Jesús, claro, como la gente se lo dice, Jesús dice, pero ¿vos te crees que levantar a un paralítico es más difícil que perdonar pecados? Mi propósito es venir a perdonar los pecados. Eso es mucho más profundo que cualquier dolencia que tengamos. Claro, pero nosotros no conocemos eso, pero Jesús sí. Sabemos que si estamos paralíticos no podemos caminar, pero no tenemos muchas veces conciencia de que si nuestros pecados no son perdonados, tenemos condenación eterna, que es mucho peor que no caminar. Es estar alejados eternamente de la presencia de Dios. Ese era el propósito del Señor. Y por eso, perdónenme que invertí los términos, hay un llanto. Vamos para atrás, Oli me tiene una paciencia, pero vieron que siempre está justo. Hay un llanto de Jesús. Lucas lo cuenta, dice, cuando se acercó al ver la ciudad, venía de Betania, ¿se acuerdan que lo leímos, no? Venía de Betania y vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, no te estás dando cuenta lo que está pasando. Jesús ya sabía que lo iban a esperar con palmas y con ramas y con mantos, ya lo sabía, pero también sabía que su propósito no tenía que ver con los propósitos que las personas creían, sino con dar su vida por nosotros. Y así lloró. Dice, sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y yo me tomé la atribución de subrayar especialmente esas dos frases. Si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, si vos hubieras sabido que lo que estás necesitando tal vez no está donde lo estás buscando. Sergio, si vos supieras que lo que vos crees que podría dar respuesta a muchas de tus necesidades no está ahí, si hubiera estado abiertos tus ojos, si hubieran estado abiertos, si hubieras visto, y ahí hubo muchos que vieron sin ver. Vieron a un rey que no iba a cumplir con sus deseos, pero no vieron al rey del cielo, que se estaba entregando, dando su vida por ellos. ¿Es así? ¿Estamos juntos? Bueno, ¿nadie se quedó dormido? Estamos juntos, ¿no? Bien. Vamos ahora sí a los 5 y ya vamos terminando. El quinto aspecto, el aspecto 5 que yo había marcado. Una imagen, una exclamación, un llanto, un propósito y un rey. Un rey que es desde siempre. Escrito está, dice en Romanos 14:11, escrito está, refiriéndose a una profecía de Isaías 45. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y es parecido a un texto que conocemos mucho, ¿no? De Filipenses 2.
Es tanto lo que el Señor hizo. Es tanta su humillación. No solo se hizo hombre, sino que se hizo siervo y se hizo mucho más. Se entregó a la muerte más despreciable por amor de nosotros. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Celebrado, despreciado de los hombres. Pero no termina ahí. Glorificado por Dios. Y va a haber un día donde vamos a estar en su presencia. Y va a ser mucho más que esto que imaginamos, mucho más que esto que vemos, mucho más que esto que celebramos cuando cantamos. Recién en la clase bíblica decíamos, ¿cómo nos vamos a imaginar lo que va a ser estar en la presencia de Dios? No tenemos referencia para... ¿Con qué podemos referirlo? Calles de oro, no. Eso es un dibujito. Es una metáfora para darnos la idea de qué es lo más que podemos imaginar. Pero ¿sabés qué? Se queda corto. Porque eso es material. Eso es de nuestro terreno, de nuestra dimensión limitada. Es mucho más. Y ahí vamos a ver su gloria. Y ahí vamos a verlo reinar en plenitud. Y ahí, ojalá, estemos todos habiendo llegado con los ojos abiertos, habiendo visto al Mesías de Dios, habiendo visto su salvación, habiendo vivido aquí también su reinado, habiendo dado de nosotros nuestra vida completamente para que Él obre en cada uno de nosotros. ¿Amén? Me gustaría terminar haciendo una invitación. Si hay alguien que tal vez ni sabía toda esta historia, y no es pecado, no lo sabían, pero si nunca pensó en el propósito por el que Jesús vino, quiero decirte que Jesús, al igual que al mirar a Jerusalén, te está mirando llorando. Y lo digo con temor, no es que quiero inventar un Dios a mi imagen y semejanza. Dios nos mira cuando estamos sin Cristo con dolor, porque es tanto lo que nos ama, que se movilizó a enviar a su Hijo por nosotros. Hay un dolor en el corazón de Dios porque nos ama. Y hay un dolor en el corazón de Jesús al ver Jerusalén, porque Jerusalén se pierde. Y hay un dolor viendo a cualquiera de nosotros alejado de Dios. No hay un tal ser con un rayo para mandarle un rayo en la cabeza a los que se alejan de Él. No es eso. Como pensamos que Dios nos mira. Cuidado, ¿no? Si bien sabemos de la autoridad de Dios y de su santidad y de su justicia, Dios todavía está mirándonos con la oportunidad de que nosotros abramos nuestra vida a Él. Y yo quiero invitarte que no te vayas de este lugar hoy sin aceptar a Jesucristo como Salvador, sin reconocer a este Salvador Mesías, este que vino con el propósito de redimirnos, de rescatarnos del pecado que nos aleja de Dios y nos aleja ahora y nos aleja para siempre. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibir a Cristo? Tal vez habrá alguien que está viviendo en una vida donde hay un montón de espacios y solo está el del domingo a la mañana para Dios. No es como reina Dios. Dios no puede reinar así. Dios no puede hacer su obra completa. Como decía ayer una de las chicas en el grupo de jóvenes, una reunión preciosa, te estás perdiendo un montón de cosas. Vas a ir al cielo y te vas a encontrar con un montón de regalos cerrados y vas a preguntarle a Dios, ¿y eso qué es? Es todo lo que vos no me dejaste que te dé. Linda metáfora, ¿no? ¿Qué no estamos rindiéndole a este rey para que gobierne en nosotros, para que podamos
vivir en la gran bendición de su salvación. Hermanos, todos tenemos un desafío este Domingo de Ramos. Reconocer a Cristo no es algo de un solo día o de un evento que una vez en mi historia de vida sucedió. Reconocer a Cristo es todos los días decir, Hosana, sálvame Señor, te necesito. Y es todos los días decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y añada de su Espíritu para que su palabra nos active en nosotros decisiones y acciones transformadoras.